Un multimillonario director ejecutivo creía tenerlo todo hasta que una niña lo llamó papá en el pasillo de las series. Henry Blake había construido un imperio con poco más que su ambición, su disciplina y un inquebrantable sentido de control. Como director ejecutivo de una de las constructoras más grandes del país, era de esos hombres que llegaban a la oficina antes del amanecer y a menudo se marchaban mucho después del anochecer. Su mundo se regía por números, plazos y ascensores silenciosos que lo llevaban al último piso de los edificios de cristal que él mismo había diseñado. Pero esa tarde algo se sentía diferente. El aire era denso y las reuniones del día le habían dejado un dolor sordo detrás de los ojos. En lugar de llamar a su chofer, decidió caminar un rato por el sendero detrás de su edificio, atravesando el parque público que había ayudado a financiar años atrás. Los árboles susurraban con la brisa de principios de otoño, y algunas hojas doradas se arremolinaban junto a sus zapatos lustrados. Se ajustó las copas de su traje azul oscuro y se aflojó un poco la corbata. Fue entonces cuando la vio. Un destello rosa claro cruzó el camino, pequeño, rápido, como un animal asustado, y desapareció tras uno de los grandes robles que bordeaban el sendero. Curioso, Henry aminoró el paso. Oyó un suave sonido ahogado. Al acercarse, se dio cuenta de que lloraba. Detrás del árbol, agachada, había una niña pequeña. No parecía tener más de 5 años, vestida con un vestido rosa pálido con manchas de tierra en el dobladillo. Llevaba el pelo castaño recogido en un moño suelto, que ya empezaba a deshacerse, y se apretaba los ojos con las manitas. Mientras sus hombros se estremecían, algo en el interior de Henry se retorció inesperadamente. Hacía años que no estaba cerca de niños, no sabía qué hacer con ellos, pero ver a esta pequeña niña desconsolada despertó algo que llevaba tiempo enterrado. Se agachó lentamente, en voz baja. ¿Estás bien? Ella se estremeció al principio, luego asomó por detrás de sus manos. Sus ojos eran grandes, marrones y estaban llenos de lágrimas. No habló de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz fue apenas un susurro. «Todos tenemos un papá», dijo. «Pero yo solo tengo una mamá. No quiero una mamá». Henry se quedó atónito ante la cruda tristeza en su tono. Antes de que pudiera responder, oyó una voz más fuerte, presa del pánico, que gritaba: «¡Amy! ¡Amy!». La voz de la mujer era entrecortada, sin aliento. Era evidente que buscaba a la niña. Henry volvió a mirar a la pequeña y algo en su interior se rebeló ante la idea de entregarla sin decir palabra. No sabía por qué, pero le dolía el corazón. Entonces, sin pensarlo, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «¿Qué te parece esto? Solo por hoy. Seré tu papá». Lo miró fijamente. Su llanto se calmó. Por un instante lo miró como si intentara averiguar si hablaba en serio. Luego, en silencio, extendió su pequeña mano. Henry la tomó. Juntos se pusieron de pie y al girarse hacia la dirección de la voz de la mujer, Henry se dio cuenta de que acababa de hacer una promesa que no entendía del todo, pero que no tenía intención de romper. Kate Harper estaba casi histérica cuando vio a su hija. Respiraba entrecortadamente, tenía el pecho apretado por correr presa del pánico, y sus ojos recorrían el parque con creciente desesperación. Amy había desaparecido minutos antes tras otra larga y dolorosa conversación sobre la escuela, sobre cómo los otros niños tenían papás que iban a eventos y los llevaban a fiestas de cumpleaños, mientras que Amy solo tenía a su madre. Kate había intentado explicarle de nuevo con delicadeza y paciencia que algunas familias son diferentes, que el amor importa más que los roles o las apariencias. Pero Amy no lo aceptó. Apartó la mano de golpe y salió corriendo por la acera antes de que Kate pudiera detenerla. Y ahora, mientras Kate se abría paso entre una hilera de árboles y doblaba una esquina cerca del parque infantil, se quedó paralizada. Amy estaba allí, a salvo, pero no sola. Un hombre alto con traje sastre se arrodilló a su lado, tomándole la mano. El primer instinto de Kate fue el miedo. ¿Quién era ese desconocido? Su voz salió aguda y entrecortada al llamar. «Amy». Su hija se giró al oírlo y sonrió, una sorprendente expresión de alivio y confianza que pilló a Kate completamente desprevenida. El hombre se levantó, con las manos visibles, y con delicadeza guió a Amy hacia ella.
Está bien, dijo con calma, casi con cautela. Solo estaba molesta. Kate corrió hacia ella y la abrazó antes de alzar la mirada hacia el rostro del hombre. Se quedó paralizada de nuevo. Le resultaba familiar. Su rostro era afilado, de rasgos pulcros, innegablemente atractivo, con llamativos ojos azules y una espesa cabellera oscura. Le tomó un momento identificarlo, no en su vida, sino en revistas, entrevistas y noticias de negocios locales. Era Henry Blake, director ejecutivo de Blake & Grayson, un hombre de cuya riqueza se hablaba a menudo, junto con su frialdad. Había visto titulares sobre proyectos multimillonarios y negociaciones frías. Nada que lo hiciera pensar en tomarle la mano a un niño en un parque público. «Lo siento si causó problemas», dijo Kate rápidamente, sin soltar a Amy. Se escapó durante una discusión. «Últimamente ha estado pasando por algo. No causó ningún problema», dijo Henry con una voz más suave de lo que ella esperaba. De hecho, me ayudó a recordar algo importante. Kate arqueó una ceja, sin saber cómo responder. Amy la miró y susurró. «¿Dijo que hoy será mi papá?» Kate se puso rígida. Miró a Henry sin saber si ofenderse o agradecerse, sin saber si era una broma cruel o un gesto de amabilidad exagerado. Pero cuando lo miró de nuevo, vio algo diferente, algo desprevenido. No bromeaba. Parecía tan sorprendido por sus propias palabras como ella. «Lo decía en serio», dijo, percibiendo su incomodidad. No supe qué más decir. Parecía tan desconsolada, y nunca había visto a nadie llorar así sin querer remediarlo. Kate dudó. Una parte de ella quería llevarse a Amy e irse lo más rápido posible. Pero la otra parte, la parte cansada y desgastada que había tenido 3 trabajos, luchado contra la soledad y visto a su hija sufrir en silencio, sentía curiosidad. ¿Por qué un hombre como él, que claramente no tenía motivos para detenerse por nadie, decidió ayudar? «Iba a llevarla a casa», dijo Kate con cautela. «Vivimos cerca». Henry asintió y luego miró su reloj. «Déjame llevarte. Es lo menos que puedo hacer». Dudó de nuevo, pero al final accedió. Amy ya le tiraba de la mano, claramente disfrutando de la atención. Caminaron juntos hacia su coche, y Kate intentó no sentirse insignificante al subir a un vehículo de lujo, más caro que todo su apartamento. Henry ajustó el retrovisor y le hizo preguntas sencillas a Amy por el camino. ¿Cuál era su color favorito? Si le gustaban los animales, ¿qué dibujos animados veía? Kate se quedó atónita con la naturalidad con la que le hablaba, como si ya lo hubiera hecho antes, aunque su mundo gritaba, «soltero sin hijos». Al llegar a su modesto apartamento, Kate empezó a abrir la puerta, pero se detuvo. «Gracias», dijo sin saber muy bien qué quería decir. Por no llamar a la policía, por no juzgar, por hacer que su hija se sintiera reconocida por un día. «Lo decía en serio», repitió Henry mirándola a los ojos. «Justo hoy quería ser alguien con quien pudiera contar». Kate asintió lentamente. Entonces, por primera vez en semanas, sonrió. Quizás ya lo eras. La mañana siguiente fue diferente, tanto para Henry como para Amy. Para él, el recuerdo de la voz temblorosa de la niña y el apretón de su manita lo habían seguido hasta casa y a la noche, persistiendo incluso mientras intentaba acallarlo con su rutina habitual de trabajo nocturno. Pero nada funcionaba. La hoja de cálculo que había contemplado durante 1 hora seguía borrosa. Los correos electrónicos seguían sin respuesta, y el bourbon en su vaso sabía a culpa. No podía olvidar cómo lo dijo. «Todos tienen un papá, pero yo solo tengo una mamá». Esas palabras desgarraron algo dentro de él que ni siquiera se había dado cuenta de que existía. Así que al amanecer, en lugar de dedicarse a llamadas y reuniones de negocios, cogió el teléfono y le envió un mensaje a su chofer con una nueva dirección y una petición inusual. «Prepara la silla del coche». Mientras tanto, Amy se había despertado inusualmente temprano y estaba sentada al borde de la cama, con su pijama rosa arrugado por el sueño. Su madre, Kate, ya estaba despierta, preparando su café negro de siempre y organizando mentalmente el día.
Las llamadas que tenía que devolver del trabajo, el alquiler que debía pagar a finales de semana y la reunión con el consejero escolar de Amy sobre el acoso escolar, a la que aún no había encontrado la fuerza para asistir. Pero Amy estaba tranquila, no ansiosa, no estaba enfadada, solo callada. Kate lo notó enseguida. «Amy, cariño, ¿todo bien?», preguntó con dulzura. La chica se encogió de hombros, pero su mirada era esperanzadora. «¿Crees que lo decía en serio?», preguntó al cabo de un momento. Kate se detuvo, sabiendo exactamente quién era. «Creo que sí», dijo en voz baja, porque de alguna manera, a pesar de todos sus instintos, ella también lo creía. Una hora después, un elegante coche negro se detuvo frente a su edificio. Kate echó un vistazo a través de las persianas, indecisa entre si sentirse cautelosa o abrigada. Al abrir la puerta, Henry estaba allí, no con traje esta vez, sino con un sencillo suéter gris y vaqueros oscuros, el pelo ligeramente alborotado por el viento y una expresión cautelosa. «Me preguntaba», dijo casi con timidez, «si a Amy le gustaría que la llevara a la escuela». «Si te parece bien». Kate parpadeó, atónita. «¿Volviste?». No podía dejar de pensar en ella, admitió. «O en ti. Sé que dije solo por un día, pero quizá no tenga que terminar ahí». Kate estudió su rostro. Era cautivador lo honesto que parecía, lo humano que era. Contra su habitual reserva, asintió. «De acuerdo, pero voy contigo». Henry sonrió, visiblemente aliviado, y ayudó a Amy a subir al asiento trasero, abrochándole el cinturón con el cuidado de quien nunca lo había hecho, pero quería hacerlo bien. Amy rió y se aferró a su brazo un momento más de lo necesario, como si temiera que desapareciera. Al llegar a la escuela, Amy parecía transformada. Caminaba un poco más erguida, agarrada a la mano de Henry. Los demás niños la miraban fijamente. Algunos susurraban. Algunos profesores la miraban con incertidumbre, reconociendo a Henry de inmediato por los titulares locales y las noticias económicas, pero él los ignoró. Se arrodilló junto a Amy, le ajustó la correa de la mochila y le dijo en voz baja, «Tú puedes». Entonces Amy se giró hacia un grupo de chicas que solían burlarse de ella al recogerla y dejarla, y por primera vez no apartó la mirada. Simplemente dijo, «Este es mi papá. Vino hoy». No importaba si era literal o no. En ese momento era totalmente cierto. Henry acompañó a Kate de vuelta al coche y ambos guardaron silencio unos instantes. Finalmente dijo, «No la había visto así en meses. Es más fuerte que la mayoría de los adultos que conozco», respondió él. «Tú también». Kate rió con amargura. «Fuerza es simplemente en lo que te conviertes cuando no hay otra opción. Solía pensar que el éxito era lo mismo que la fuerza», dijo pensativo, pero ella cambió de opinión en 5 minutos. La conversación se prolongó mientras conducían de vuelta a su casa. Al llegar, Kate dudó un momento y luego formuló la pregunta que les había estado rondando desde ayer. «¿Por qué haces esto?». Henry no evadió el tema. «Todavía no lo sé, pero parece que es lo primero que cobra sentido en mucho tiempo». Kate asintió. No era una promesa, no era un plan, pero era real, y eso era más de lo que esperaba de nadie, especialmente de alguien como él. Kate se quedó de pie junto a la ventana, viendo cómo el coche negro se alejaba con una extraña opresión en el pecho que no lograba identificar. No era exactamente preocupación, ni tampoco emoción. Era una frágil mezcla de ambas. No esperaba que Henry regresara, y mucho menos que se ofreciera a llevar a Amy a la escuela como lo había hecho cientos de veces. Ese tipo de gesto de un hombre como él no tenía sentido en su mundo. Los hombres no se quedaban. Los hombres no se ofrecían a llevarla solo por ser amables. No llevaban calor a apartamentos pequeños, ni ajustaban con delicadeza las correas de las mochilas diminutas. Y, sin embargo, él había hecho todo eso sin el menor atisbo de obligación. Se preguntaba cuándo llegaría la trampa, cuándo se le caería la máscara, pero no había sido así. Todavía no. Más tarde ese día, tras terminar su turno en el restaurante, Kate recogió a Amy del colegio como siempre. Su hija salió corriendo del edificio con el rostro más radiante que en semanas.
Había una seguridad en sus pasos, una soltura en sus hombros que Kate no había visto en meses. Amy se subió al coche y enseguida empezó a hablar, no de matemáticas ni del recreo como antes, sino de cómo el señor Henry la había ayudado a llevar la mochila y de cómo los otros niños no se burlaban de ella hoy. Lo dijo con tanta naturalidad, como si ya se estuviera volviendo normal. Esa noche, Kate permaneció despierta en la cama mucho después de que Amy se hubiera dormido. No podía dejar de pensar en la rapidez con la que un hombre había cambiado por completo su rutina. Había pasado años construyendo muros de consuelo, no porque no quisiera ayuda, sino porque la esperanza siempre había conllevado decepción. Pero ahora, de alguna manera, Henry estaba superando esas barreras sin exigir nada a cambio, y eso la asustaba. A la mañana siguiente llamaron a la puerta antes de que terminara su café. Abrió y encontró a Henry con una bolsa de papel y 2 cafés. La levantó ligeramente y me ofreció una sonrisa tímida. Supuse que era mi turno de traer el desayuno. Lo dejó entrar, sorprendida de nuevo por lo bien que encajaba en su espacio. Se sentó a la mesa de la cocina con Amy mientras Kate preparaba sus cosas para el trabajo. En un momento dado, Kate se quedó parada en el pasillo escuchándolos hablar. Amy le preguntaba si alguna vez había jugado videojuegos de niño, y Henry intentaba explicar cómo una vez construyó una casa en el árbol que se derrumbó la primera vez que se subió. Amy soltó una risita incontrolable, y Kate tuvo que taparse la boca para no reírse también. Después de que Amy se fuera de nuevo a la escuela con Henry, Kate se encontró mirando el apartamento vacío, perturbada por el silencio. No se había dado cuenta de lo rápido que se había acostumbrado a su presencia, de lo rápido que su hija se había animado con su atención. Más tarde esa noche, cuando Henry trajo a Amy a casa, se quedó un momento en la puerta, sin saber si entrar o no. Kate asintió y se sentaron juntos mientras Amy dibujaba en el suelo. «Espero no estar sobrepasando mi límite», dijo Henry al cabo de un rato. «Sé que esto no es normal». Kate dio un sorbo a su té y lo miró con atención. «No lo es, pero nada en la vida lo es». Se quedaron en silencio un rato. Luego añadió, «No quiero confundirla ni a ella ni a ti, pero no puedo fingir que esto no es importante». Kate bajó la vista hacia sus manos, con los dedos firmemente agarrados a la taza. «No la estás confundiendo», dijo en voz baja. «Le estás mostrando lo que se siente ser elegida». Esas palabras quedaron suspendidas entre ellos, sin atreverse a decir nada más. Henry finalmente se levantó para irse y al abrir la puerta, Kate se sorprendió al decir, «Puedes quedarte a cenar mañana si quieres». Se giró con un destello de esperanza en su expresión. «Me encantaría». Después de que se fuera, Kate se sentó sola en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Todavía no sabía a dónde iba esto, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de descubrirlo. La noche siguiente, Kate se encontró paseándose por la cocina más veces de las que podía contar. No estaba precisamente nerviosa, pero tampoco tranquila. Hacía años que nadie venía a cenar. Ni familia, ni amigos, y mucho menos un hombre. El apartamento, aunque pequeño, estaba limpio y lleno de una energía serena, la que surge cuando algo desconocido está a punto de entrar en un espacio conocido. Amy estaba en su habitación tarareando mientras dibujaba, completamente ajena a la tormenta interna que se gestaba en el pecho de su madre. Para ella, que Henry viniera a cenar no era gran cosa. Ya lo sentía natural. Kate había pasado casi toda la tarde cocinando, preparando una comida sencilla que no requería mucho esfuerzo, pero que aún así demostraba esfuerzo. No se trataba de impresionarlo, se dijo, sino de reconocer que él era lo suficientemente importante como para alimentarlo. Volvió a mirar el reloj justo cuando un golpe resonó en el apartamento. Abrió la puerta y allí estaba él, Henry Blake, con una camisa oscura abotonada, las mangas arremangadas, sosteniendo un pequeño ramo de margaritas blancas. Sonrió un poco incómodo y se las ofreció sin decir palabra. «No son gran cosa», dijo finalmente, «pero Amy dijo que te gustaban las flores». Kate las tomó con una sonrisa discreta. «Tiene razón». Entró y, por unos segundos, ninguno de los dos supo qué decir. Pero entonces Amy entró corriendo en la habitación y lo abrazó por las piernas como si lo conociera de toda la vida.
Él se agachó para levantarla con facilidad y ella enseguida empezó a contarle sobre el dibujo que había hecho y cómo le había puesto al perro el nombre de señor Barkley. Kate los observaba, asombrada por la facilidad con la que su hija confiaba en este hombre, por lo segura que parecía estar cerca de él. Cenaron juntos en la pequeña mesa redonda cerca de la ventana. La conversación no fue profunda ni dramática, pero sí real. Henry les contó sobre un perro que tenía de pequeño, y Kate contó una anécdota sobre la vez que Emmy intentó hornear magdalenas con sal en lugar de azúcar. La risa le salió con facilidad, lo que sorprendió a Kate más que nada. Hacía mucho tiempo que el sonido de su propia risa no se sentía forzado. Henry le hacía preguntas, no solo educadas, sino sinceras, de esas que la gente hace cuando de verdad quiere saber. Ella le contó de su trabajo, de cómo pintaba antes de que la vida se le volviera demasiado pesada, de cómo ella y Emmy a veces bailaban en la sala con música antigua los viernes por la noche. Después de cenar, Emmy le rogó 5 minutos más antes de acostarse, que se convirtieron en 15. Y de alguna manera Henry terminó en el suelo ayudándola a terminar su dibujo. Kate se recostó, observándolos juntos. Había algo profundamente humano en la forma en que interactuaba con su hija. Sin tono condescendiente, sin fingimientos, solo atención tranquila y constante. Y no se le escapó que no lo hacía para ganarse el favor de nadie ni para impresionar. Parecía necesitarlo tanto como Emmy. Cuando por fin llegó la hora de despedirse, Henry llevó a Emmy a su habitación y la arropó como lo había hecho cientos de veces. Kate estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados, observando con un extraño dolor en el pecho. Emmy lo miró y susurró, «¿Puedes volver mañana, verdad?» Henry miró a Kate antes de responder. Ella asintió. «Sí», dijo en voz baja, «me gustaría». Después de que Emmy se durmiera, volvieron a la cocina. Kate sirvió 2 tazas de té y guardaron silencio un momento. Finalmente preguntó, «¿Por qué sigues viniendo?» Henry miró fijamente su té. «Porque cuando me voy no me siento bien. Y cuando estoy aquí siento algo que no había sentido en años». Kate no preguntó qué era ese algo. No lo necesitaba. Lo entendía. La dolorosa familiaridad de sentirse necesitada, de que alguien te mire como si fueras parte de algo más grande que tú misma. No sabía qué significaba ni a dónde iba, pero tampoco lo detuvo cuando él se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. No hubo una gran confesión, ni un beso bajo la luz, solo calidez, un comienzo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Kate se permitió sentirlo. En las semanas siguientes, la presencia de Henry en sus vidas pasó de ser ocasional a constante de una manera que sorprendió a todos, incluido él. Lo que empezó como un acto de compasión imprevisto se había convertido en algo más constante, casi rutinario. Empezó a venir algunas tardes por semana, siempre con un pequeño regalo para Emmy. Un libro para colorear, un rompecabezas, un paquete de sus pegatinas favoritas, pero nunca nada extravagante. Kate notó lo cuidadoso que era para no abrumarlos, para no cruzar los límites, para no asumir un rol que no les había sido asignado oficialmente. Y, sin embargo, de alguna manera ya formaba parte de su ritmo. Ayudaba a Emmy con la ortografía, le leía cuentos para dormir y se quedaba el tiempo justo para tomar el té con Kate antes de irse a casa. A veces hablaban, otras veces se sentaban en silencio. Nunca fue incómodo. Para Henry la transición fue extraña y extrañamente natural. Nunca se había imaginado en un hogar como este, modesto, lleno de juguetes, lleno de risas a ratos y tranquilo al siguiente. Su ático siempre se había sentido más como una sala de exposiciones que como un lugar para vivir. Pero aquí, en el apartamento de Kate, encontraba consuelo en las tazas desportilladas, el aroma a lavanda vieja en el pasillo y la forma en que los dibujos de Emmy estaban pegados al refrigerador con imanes torcidos. Se sentía vivo de una manera que nada en su mundo. Había sentido eso durante años. Una noche, mientras Emmy se cepillaba los dientes, Henry se sentó frente a Kate en el sofá. Parecía cansada. No por él, sino por la vida. Se frotó los ojos y suspiró. «No pensé que esto pasaría», dijo en voz baja. «Nada de eso».
Él no fingió malinterpretarlo. Yo tampoco. Kate lo miró. Sabes que esto no es un juego. Tiene 5 años. Ama con facilidad, pero se deshace con la misma rapidez. Lo sé, dijo. Por eso no me voy a ninguna parte. Las palabras eran sencillas, pero se hicieron esperar. Kate no respondió de inmediato, pero su silencio no era de rechazo. Era de absorción. Estaba dejando que la idea se asentara, intentando creerla. Y en su silencio, Henry encontró la fuerza para continuar. Solía pensar que el éxito se trataba de números, títulos, victorias. Pero la verdad es que no sabía lo que me perdía hasta que la conocí, hasta que los conocí a ambos. Más tarde esa noche, después de que Amy se durmiera, Henry se quedó un poco más de lo habitual. Kate se acurrucó en su silla envuelta en una manta fina, y él se recostó contra la pared a su lado. No se tocaron, no se acercaron, pero la cercanía seguía ahí, creciendo en el silencio. Al día siguiente, Henry hizo una llamada que le pareció como cruzar una barrera personal. Contactó con un terapeuta, no por él, sino por Amy. Había empezado a notar cómo sus ojos se movían cada vez que alguien mencionaba la escuela. La confianza que había mostrado el día del evento para padres había empezado a desvanecerse de nuevo. Kate ya lo había notado. Lo admitió mientras tomaban un café. El acoso no había parado, simplemente se había calmado. Cuando el terapeuta aceptó ver a Amy la semana siguiente, Henry se ofreció a llevarla. Kate pareció insegura al principio, pero finalmente aceptó. Recogió a Amy temprano de la escuela, la llevó a tomar un helado y luego la llevó a la oficina. Al principio estuvo callada, pero cuando se fueron se aferró a su mano y le dijo: «La señora dijo que está bien estar triste a veces. Eso no significa que esté rota». Henry se agachó a su lado y le dijo: «No estás rota en absoluto. Eres una de las personas más fuertes que conozco». Esa noche, Amy dibujó a 3 personas tomadas de la mano bajo un gran sol amarillo. Los etiquetó con cuidado. Yo, mamá y H. Era la primera vez que lo incluía en uno de sus dibujos. Kate encontró la imagen pegada en el refrigerador a la mañana siguiente. Lo miró fijamente un buen rato, recorriendo las letras con los dedos. Entonces se giró y vio a Henry ya sentado a la mesa, tomando un sorbo de café. Se acercó, se sentó frente a él y simplemente le dijo: «Te estás convirtiendo en un hogar para ella, y quizá también para mí». Él no sonrió ni bromeó. Solo asintió y respondió: «Entonces construiré una base inquebrantable». La primera vez que Amy lo llamó papá no fue dramático ni planeado. Ocurrió un martes por la tarde mientras hacían la compra. Henry la había recogido del colegio porque Kate estaba cubriendo el turno de otra persona en el restaurante y habían pasado por la tienda de camino a casa. Amy estaba sentada en el carrito, balanceando las piernas y tarareando mientras él lo empujaba por el pasillo de cereales. Señaló una caja con un tigre de dibujos animados y preguntó: «¿Podemos llevarnos este, papá?». La palabra salió de su boca con tanta naturalidad que ninguno de los dos se dio cuenta al principio, pero Henry dejó de insistir. Amy lo miró con los ojos muy abiertos, consciente de repente de lo que había dicho. Ella abrió la boca, lista para disculparse, pero él se arrodilló junto al carrito y dijo con dulzura: «Dilo otra vez». Ella dudó. «Papá». Él asintió con un nudo en la garganta. «Sí, está bien». No lloró, pero algo dentro de él se quebró y se llenó de golpe. Nunca había oído esa palabra dirigida a él en su vida. Y ahora que había sucedido, sabía que no había vuelta atrás. Amy no necesitaba disculparse. Ella le había hablado con el corazón, y él estaba listo para recibirlo. Esa noche le contó a Kate lo sucedido. Ella estaba sentada a la mesa de la cocina, doblando la ropa cuando él entró, y en el momento en que compartió la historia, se quedó paralizada con una camiseta en las manos. Su rostro se quedó inexpresivo por un instante, como si no supiera si sentir miedo o alivio. Entonces exhaló y dijo en voz baja: «Me preguntaba cuándo sucedería». Él se sentó frente a ella con los codos apoyados en la mesa. «Yo no lo provoqué, no la habría empujado así». «Lo sé», dijo ella, «por eso significa algo».
Se quedaron en silencio un rato, el aire cargado de algo más profundo que una conversación. Kate estaba asustada. Y Henry entendió por qué. Ya no se trataba solo de sentimientos, se trataba de permanencia. Se trataba de lo que sucedió cuando una niña creyó tanto en alguien que le dio el título que siempre había faltado en su vida. Más tarde esa semana, Henry inició el proceso de adopción legal de Emmy. No quería presionar a Kate, así que lo planteó con cuidado, dándole todo el espacio que necesitaba para decir que no. Pero en lugar de negarse, Kate escuchó. Le hizo preguntas difíciles. Le obligó a demostrar su constancia. Y finalmente, cuando todas sus dudas se disiparon tras semanas de presentarse, cuentos a medianoche, almuerzos preparados con esmero, tardes dedicadas a arreglar juguetes rotos y trenzar el pelo de las muñecas, accedió. El proceso legal fue largo y burocrático. Verificaciones de antecedentes, entrevistas, formularios con preguntas íntimas sobre el pasado de Henry, sus finanzas, su hogar. Él las respondió todas. Su asistente, quien llevaba años gestionando contratos multimillonarios, ahora ayudaba a organizar los documentos de una niña que adoraba las gominolas y le ponía nombre a las nubes. Las prioridades de Henry habían cambiado y todos a su alrededor lo notaron. Sus empleados lo vieron sonreír más, llegar más tarde, pero irse antes. La junta directiva le preguntó si planeaba retirarse, y él simplemente les dijo que se dedicaba a algo más importante. Una noche, una trabajadora social fue a su casa de visita. Emmy llevaba un vestido amarillo y sostuvo la mano de Henry todo el tiempo. La mujer hizo preguntas rutinarias. ¿Qué hacían juntos? ¿Cómo se acostaban? ¿Qué era lo que más le gustaba a Emmy de él? Emmy respondió con una claridad sorprendente para su edad. Me escucha y se queda. Me gusta que se quede. Esa frase fue más contundente que cualquier documento que Henry hubiera entregado. Kate observaba desde la cocina, con los brazos cruzados, intentando no llorar. Tras la visita, se dio la aprobación. Henry se convertiría oficialmente en el padre de Emmy en cuestión de semanas. La noticia no llegó con bombos y platillos, solo un discreto correo electrónico y una cita para el juicio. Pero para ellos fue un milagro. Kate no durmió esa noche. Se sentó en el sofá, mirando la sala que Emmy había convertido en un improvisado patio de recreo con coronas de papel y calcetines desparejados. Cuando Henry la encontró allí al amanecer, susurró: «Nunca imaginé que alguien nos elegiría». Se sentó a su lado y posó su mano sobre la de ella. «No esperabas a que te eligieran. Siempre fuiste suficiente». Por fin lo entendí. No hablaron después de eso. No lo necesitaban. El silencio estaba lleno de comprensión, y la luz de la mañana que entraba por las persianas era más suave de lo habitual. Por primera vez en su vida adulta, Kate no sentía que tuviera que luchar para mantener su mundo unido. Alguien por fin lo estaba manteniendo con ella. La mañana de la cita judicial llegó con un silencio extraño, de esos que se instalan antes de un momento crucial donde hasta el más mínimo sonido se siente más pesado de lo habitual. Kate estaba de pie en el pasillo de su apartamento, alisándose el cuello de la blusa mientras echaba un vistazo a la habitación de Emmy. La pequeña estaba sentada en su cama, ajustándose con cuidado una horquilla en el pelo con forma de estrella plateada. Había elegido su vestido ella sola, uno azul pálido con florecitas blancas, e incluso insistió en ponerse sus zapatos brillantes, los que solía guardar para los cumpleaños o el día de la foto. Kate sintió un nudo en la garganta al ver a su hija tararear suavemente, aparentemente inconsciente de lo importante que era ese día. Henry llegó puntual, vestido con un traje gris oscuro sin corbata, tal como Emmy le había pedido. Ella le había dicho que las corbatas lo hacían parecer demasiado serio y que hoy debería ser un día feliz. Sonrió al verla arrodillarse a su altura y rodearle el cuello con los brazos. Por un instante, Kate los observó desde la puerta e intentó memorizar la imagen. La forma en que las manitas de Emmy se posaban sobre sus hombros, la forma en que Henry la abrazaba como si lo hubiera hecho desde siempre. Al levantarse, miró a Kate y dijo en voz baja: «¿Lista?». Ella asintió, pero la verdad era que no se sentía lista en absoluto, no porque tuviera dudas.
se habían disipado hacía tiempo, sino porque algo en finalizar este capítulo la emocionó de una forma inesperada. Había luchado con todas sus fuerzas para mantener a su hija a salvo, para construir una vida de la nada. Y ahora que por fin había llegado la ayuda, le resultaba abrumador dejar ir esa parte de ella que se había acostumbrado a hacerlo todo sola. En el juzgado se sentaron juntas en un banco de madera frente a la puerta de la sala. El pasillo estaba estéril y resonante, lleno de gente esperando escuchar sus propias historias. Amy balanceaba las piernas y se apoyaba en el brazo de Henry, sin inmutarse por la rigidez de la habitación. Lo miró y preguntó, ¿será como una boda? Henry rió suavemente. Más o menos, respondió. Solo menos flores y más papeleo, pero aún puedo quedarme contigo, preguntó. Nunca me perderán, dijo sin dudarlo. Cuando los llamaron, Kate tomó la mano de Amy mientras Henry caminaba a su lado. La jueza, una mujer mayor de mirada amable y voz firme, hizo una serie de preguntas rutinarias. Revisó la documentación, se dirigió a Kate, luego se volvió hacia Henry y le hizo la única pregunta que hacía que el tiempo pareciera pasar más despacio. ¿Entiendes las responsabilidades de la tutela legal y el compromiso que asumes hoy? Henry se irguió un poco y respondió, «Lo entiendo con todo mi ser». La jueza asintió. Luego se volvió hacia Amy, quien estaba sentada en una pequeña silla frente al estrado, balanceando las piernas y con una sonrisa nerviosa. «¿Y qué opinas del señor Blake?», preguntó el juez con suavidad. Amy sonrió radiante. «Es mi papá», dijo. «Yo lo elegí». La sala del tribunal soltó una suave carcajada e incluso el juez sonrió. Unos momentos después se firmaron los papeles. Cayó el gavilán. Era oficial. Henry Blake era ahora, tanto legal como emocionalmente, el padre de Amy. Salieron del juzgado bajo el brillante sol de la tarde y por primera vez el mundo no le pesaba a Kate. Miró a Henry de la mano de Amy y vio no solo a un hombre que había entrado en sus vidas, sino a alguien que había reconstruido su futuro sin pedir nada a cambio. Amy se adelantó saltando por la acera, gritando que quería helado y quizás ir al parque. Henry se rió y dijo, «Lo que sea por mi niña». Esa noche celebraron con comida para llevar y música. Amy bailó en la sala con su vestido azul mientras Kate y Henry, sentados en el sofá, la observaban con silenciosa admiración. En un momento dado, Amy los agarró de la mano y los jaló al centro de la habitación. «Baile familiar», declaró. Y así bailaron torpemente y riendo en esa pequeña sala imperfecta, bajo la tenue luz de una sola lámpara vieja. No hubo grandes discursos, ni coreografías perfectas, solo amor, desordenado y real, justo lo que habían necesitado desde siempre. Más tarde, después de que Amy se durmiera, Kate se sentó junto a Henry en el sofá. Reposó la cabeza en su hombro y, durante un rato, ninguno de los dos habló. Entonces susurró, «Nunca pensé que llegaríamos hasta aquí». Henry la besó en la cabeza y respondió, «Apenas estamos empezando». Y por una vez Kate lo creyó sin miedo, porque a veces los mejores finales son, en realidad, comienzos disfrazados. En mi opinión, el final de esta historia no solo es conmovedor, sino transformador. Lo que comenzó como un encuentro inesperado entre un multimillonario reservado y una niña en duelo se convirtió en un viaje de sanación, amor y redefinición de la familia. Demuestra que la verdadera fuerza no reside en el poder ni la riqueza, sino en elegir estar presente para alguien cuando más te necesita. Los capítulos finales se sienten merecidos, no forzados. Henry no apareció como un héroe perfecto. Tropezó, cuestionó y cambió. Kate también tuvo que aprender a confiar de nuevo, a aceptar el amor, no como una debilidad, sino como algo que merecía. Y Amy, en su inocencia, se convirtió en la fuerza silenciosa que los unió. Este es el tipo de final que me encanta. Una que no promete perfección, sino algo mucho más valioso. La oportunidad de construir una vida real, imperfecta y llena de esperanza.